Dry hop. Seguramente has escuchado esta palabra mil veces en el mundo de la cerveza moderna, y es también una de las más malentendidas. Muchos cerveceros, tanto novatos como con experiencia, piensan que hacer dry hop es simplemente tirar un puñado de lúpulo al fermentador y esperar que la magia ocurra por sí sola. Pero la realidad, créeme, es mucho más compleja y fascinante. El dry hop es una herramienta increíblemente poderosa. Bien utilizada, puede transformar una cerveza buena en una cerveza extraordinaria, llenándola de aromas vibrantes y complejos. Pero si se usa mal, puede arruinarlo todo. Arruina los aromas, arruina la estabilidad de la cerveza y puede echar a perder lotes completos en los que has invertido tiempo, dinero y pasión. En esta serie ya hemos recorrido un largo camino. Hablamos de la importancia del agua, el alma invisible de la cerveza. Luego nos sumergimos en el mundo de la malta y el proceso de maceración. Después, exploramos el uso del lúpulo durante el hervor, esa etapa que nos da el amargor característico. Hoy, nos toca cerrar este ciclo del lúpulo hablando de su aplicación en frío. Hoy toca hablar del dry hop. Y si hay algo que quiero que te lleves de este video, anótalo bien grande: el dry hop no busca amargor, busca aromas. Repítelo conmigo: aromas, no amargor. Pero antes de meternos de lleno en el cómo y el porqué del proceso, hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Porque el uso del lúpulo en frío, contrario a lo que muchos piensan, no es un invento de la revolución artesanal del siglo XXI. En las cervezas inglesas más tradicionales, se agregaba lúpulo directamente a las barricas o casks antes de enviarlas a los bares. Esto no se hacía por moda, era una cuestión de pura necesidad. El lúpulo, con sus propiedades conservantes, ayudaba a que la cerveza se mantuviera fresca durante el transporte y almacenamiento. Pero, además, aportaba esas notas frescas y florales que, de otro modo, se habrían perdido con el paso del tiempo. Era una forma de revitalizar la cerveza justo antes de ser servida. Hoy, el dry hop ha regresado con una fuerza arrolladora, impulsado por la popularidad de estilos como las IPA, las Pale Ale y, por supuesto, las famosas NEIPAs. Pero con esta nueva ola de intensidad también han llegado nuevos errores y malentendidos. Así que vamos a desglosarlo desde el principio. Primero, lo más básico: ¿qué es exactamente el dry hop? Es la adición de lúpulo a la cerveza después de que ha terminado el hervor. Generalmente, esto se hace durante la fermentación o una vez que está finalizado. El objetivo principal, como ya dijimos, es extraer los aceites esenciales del lúpulo sin isomerizar los alfanácidos. ¿Qué significa esto en español? Significa que queremos obtener todos los aromas posible, aportando poco o nada de amargor adicional a la cerveza. Ahora, hablemos de esos famosos aceites. Los aromas que amamos en una IPA, como los cítricos, tropicales, resinosos, florales, provienen de aceites increíblemente volátiles que se encuentran en las glándulas de la flor del lúpulo. Pero estos aceites son muy frágiles. El calor los destruye. Por eso no los obtenemos en el hervor. El tiempo los degrada. Y su peor enemigo, el oxígeno, los aniquila. Por eso, un buen dry hop no se trata solo de la cantidad de lúpulo que usas. Se trata sobre todo del cuidado y la precisión con que lo haces. Y aquí llegamos a uno de los errores más comunes: pensar que más lúpulo siempre es igual a más aromas. No, no funciona así. Existe un punto de saturación. Después de alcanzarlo, agregar más y más lúpulo no solo no aportará más aromas deseables, sino que comenzará a extraer compuestos no deseados, notas vegetales, a pasto y una astringencia que puede resultar muy desagradable en boca. Además, hay un factor económico importante: el lúpulo es como una esponja, absorbe cerveza. Más lúpulo significa más pérdida de producto final para una cervecería profesional. Cada litro cuenta. Ahora, hablemos del cuándo. ¿Cuál es el mejor momento para hacer el dry hop? No hay una sola respuesta correcta, pero podemos identificar 3 momentos clave. Y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. El primer momento es durante la fermentación activa. La gran ventaja aquí es que la levadura está trabajando a toda máquina, consumiendo cualquier oxígeno que pueda entrar al fermentador cuando agregas el lúpulo. Esto cuida los aromas. La desventaja es que la vigorosa producción de CO2 actúa como un río que arrastra consigo muchos de esos delicados aromas y los expulsa fuera del fermentador. El resultado suele ser un perfil de lúpulo más suave, más integrado, a veces descrito como biotransformado. El segundo momento, y el favorito de muchísimos cerveceros, es al final de la fermentación, cuando la actividad de la levadura está disminuyendo. Aquí, la producción de CO2 es mucho menor, por lo que más aromas se quedan en la cerveza. Y todavía hay una pequeña capa protectora de CO2 sobre el líquido, lo que minimiza el riesgo de oxidación si se hace con cuidado. Es un punto de equilibrio casi perfecto.
El tercer momento es después de que la fermentación ha terminado por completo, a menudo a temperaturas más frías. Aquí es donde puedes obtener los aromas más intensos, directos y crudos del lúpulo. Pero, y este es un gran pero, el riesgo de oxidación es altísimo. La cerveza ya no está protegida por la actividad de la levadura. Este método requiere un control del proceso impecable y mucha experiencia. Es donde muchos cerveceros, incluso avanzados, tropiezan y terminan con una cerveza que se degrada en cuestión de días. La temperatura es otro factor decisivo. La temperatura del dry hop define la velocidad y el tipo de extracción. Un dry hop muy caliente, cerca de las temperaturas de fermentación, extrae los aceites rápidamente, pero también puede extraer más compuestos vegetales indeseados. Por otro lado, un dry hop muy frío, casi a 0 grados, extrae los compuestos de forma mucho más lenta y selectiva, a veces tan lento que no se logra la intensidad de los aromas deseada. Generalmente, un rango intermedio, alrededor de los 14 a 18 grados Celsius, suele ser un buen punto de partida. Pero no es una regla fija, es un parámetro con el que debes experimentar. Y junto con la temperatura, viene el tiempo. ¿Cuánto tiempo debemos dejar el lúpulo en contacto con la cerveza? Aquí también, más no es mejor. La mayoría de la extracción de aromas ocurre en las primeras 24 a 72 horas. Después de 3 a 5 días, es muy posible que ya hayas extraído todo lo bueno que el lúpulo tenía para dar. Dejarlo más tiempo solo aumenta el riesgo de extraer esos sabores vegetales y a pasto que mencionamos antes. Un buen dry hop debe ser intenso y limpio, no debe saber como si estuvieras masticando una planta. Ahora, hablemos del enemigo público número 1 de la cerveza lupulada, el oxígeno. El oxígeno es el asesino silencioso de los aromas del lúpulo. No lo mata de golpe, pero lo apaga lentamente, día a día. Una IPA brillante, con aromas explosivos, puede convertirse en una cerveza opaca, con notas a cartón mojado y sin rastro de ese lúpulo glorioso. En cuestión de una semana, si se ha oxidado. Esto es absolutamente clave. Cada vez que abres la tapa del fermentador para añadir el lúpulo, estás arriesgando la entrada de oxígeno. Cada salpicadura durante una transferencia, cada burbuja de aire en una manguera, cada agitación innecesaria. Es una invitación a la oxidación. ¿Cómo lo minimizamos? Con movimientos suaves y deliberados, usando transferencias en circuito cerrado, siempre que sea posible. Purgando el espacio de cabeza del fermentador con CO2 antes y después de añadir el lúpulo. El lúpulo no necesita ser agitado violentamente para liberar sus aromas. Necesita tiempo y un ambiente libre de oxígeno. Y esto nos lleva a un tema más avanzado que muchos ignoran: el hop creep. Resulta que el lúpulo no es solo aroma. También contiene enzimas. Estas enzimas pueden romper azúcares complejos que la levadura normalmente no podría fermentar. Si añades el dry hop cuando crees que la fermentación ha terminado, estas enzimas pueden despertar azúcares residuales y provocar una refermentación inesperada. Esto puede generar más alcohol, más carbonatación de la deseada y diacetilo, un compuesto con aromas a mantequilla rancia. Es un gran problema, especialmente si envasas la cerveza pensando que es estable. Otro punto importante es la forma del lúpulo que utilizas. Los más comunes son los pellets, que son flores de lúpulo pulverizadas y comprimidas. Son fáciles de usar, se hunden bien en la cerveza. Extraen sus aromas de manera eficiente y son relativamente fáciles de separar después. También están las flores enteras. Muchos puristas argumentan que dan unos aromas más delicado y complejo, pero son más difíciles de manejar, flotan en la superficie y absorben mucha más cerveza. Finalmente, tenemos los extractos de lúpulo, que permiten una precisión increíble y son completamente disolubles, pero a veces pueden cambiar la sensación en boca y la experiencia sensorial general. Cada formato tiene su lugar y su propósito. Entonces, para resumir los errores más comunes: 1. Agregar lúpulo sin un plan claro. 2. Oxidar la cerveza sin darse cuenta. 3. Usar temperaturas o tiempos extremos y sobre todo pensar solo en la intensidad de los aromas en lugar de en el balance general de la cerveza. ¿Cómo aplicas todo esto en la práctica? Simple. Primero, piensa en qué estilo de cerveza quieres hacer. Luego, define qué perfil aromático estás buscando: cítrico, tropical, resinoso, a flores. Una vez que tienes eso claro, entonces y solo entonces, eliges el momento, la temperatura y el tiempo de tu dry hop. No empieces eligiendo la cantidad de lúpulo. Empieza con una intención clara. Y todo esto está íntimamente conectado con nuestro próximo tema. El dry hop y su resultado dependen enormemente de la levadura que utilizas. La levadura puede interactuar con los compuestos del lúpulo y transformarlos. Puede ayudar a consumir el oxígeno introducido durante el dry hop. Y puede ser la diferencia entre una cerveza espectacular y un desastre.
Por eso, en el siguiente video de esta serie, vamos a sumergirnos en el mundo de la levadura. Veremos por qué este microorganismo define mucho más del sabor de lo que te imaginas, y por qué es, sin lugar a dudas, el corazón vivo de cada cerveza. Así que recuerda, el dry hop no es una moda, es una técnica refinada. Cuando se hace bien, es capaz de crear cervezas inolvidables que quedan grabadas en la memoria. Pero cuando se hace mal, puede arruinar meses de trabajo y dedicación. Aquí en Abre esa cerveza, nuestra misión es enseñar a hacer cerveza con método, con un proceso claro y, sobre todo, con intención. Si quieres dejar de improvisar y empezar a crear, únete a nuestra comunidad. Aprende paso a paso con nosotros y empieza a hacer cerveza que de verdad valga la pena beber y compartir. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.